7 de la mañana con 12 minutos, lo escuchábamos, avanzamos en ADN hoy. Esta ha sido una de las polémicas que ha marcado las últimas horas y tiene que ver con el canciller venezolano que acusó un relato mediático y puso en duda la existencia del Tren de Aragua, lo que la ministra del Interior, Carolina Toá, calificó como un insulto al pueblo chileno. Por lo pronto no fue la única ministra de Estado que respondió a la autoridad venezolana. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados acordó una declaración en rechazo a los dichos de Iván Gil en la que exigen un pronunciamiento formal del gobierno de Chile ante la situación. Piden incluso que se llame a consulta al embajador de nuestro país en Caracas. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Sí, efectivamente, ha sido la polémica del día, todo esto a propósito de esta nueva arista que enfrenta ahora al Palacio de la Moneda con Caracas. ¿Por qué? Bueno, porque el canciller venezolano ayer, Iván Gil, acusó que el Tren de Aragua era inexistente, vale decir que todo esto era una ficción. No solamente dijo eso, sino que también aseguró que existían videos en los cuales habían personas que decían que eran del Tren de Aragua, pero con cierto acento chileno y también peruano. Esto también ha provocado indignación en el Palacio de la Moneda, considerando que, decían ayer, estamos en plena crisis de seguridad y estas declaraciones del canciller solo vienen a enredar aún más el debate. De hecho, ayer fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, ella calificó estos dichos del canciller como inaceptables, aludiendo a que hubo justamente familias que han perdido seres queridos, robos y también secuestros que se han atribuido a la banda del Tren de Aragua, dando a entender que efectivamente estas declaraciones finalmente tampoco se condicen con la realidad. Luego de la ministra también habló el canciller Alberto Van Claveren. Él también dijo que le sorprendían las declaraciones del canciller de Venezuela. Dijo el canciller chileno que estas declaraciones eran inaceptables. Dijo, es inaceptable el negacionismo respecto a los impactos que ha tenido el crimen transnacional organizado en Chile, también en la región. Luego de eso, luego de estas declaraciones del canciller chileno, habló a través de sus redes en cuentas sociales el canciller de Venezuela y en vez de bajar un poco el tono del debate, mantuvo esta polémica sobre que es un invento lo que sería el Tren de Aragua y también llamó a no apoyarse en una especie de narrativa falsa, que es lo que él cree que hay detrás de toda esta discusión. Tampoco le gustó mucho a La Moneda, por supuesto, estas declaraciones del canciller de Venezuela, diciendo que estas cosas no se pueden abordar por redes sociales. Finalmente este conflicto fue a través de redes sociales cuando existen los canales diplomáticos para abordar este tipo de situaciones. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra del Interior. Ella calificó esto como inaceptable y un insulto, los dichos del canciller venezolano. Bueno, es bien impresionante, ¿no? Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. Personas han perdido a sus familiares, han perdido la tranquilidad de sus barrios, han perdido sus negocios por eso. Entonces es un insulto, no al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y no solo de Chile, a los pueblos de Latinoamérica, que se les diga algo así. Inaceptable. Bueno, para algunos esa negación o ese negacionismo del régimen venezolano, Paula, tiene que ver, lo planteaban parlamentarios incluso del oficialismo ayer, con los presuntos vínculos que hay entre esta organización criminal nacida, anclada, dirigida por años desde la cárcel de Tocorón a 140 kilómetros de Caracas, con el mismo régimen de Nicolás Maduro. El fiscal nacional Ángel Valencia, ¿se acuerdan ustedes cuando ocurrió aquí el secuestro y posterior homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda? Planteó que el Tren de Aragua era conocido no solo por secuestrar y extorsionar, sino era reclutado muchas veces y cobraba por secuestrar. Y cuando se planteaba esa tesis, lo que se vino a muchos a la cabeza de inmediato fue, bueno, ¿quién encarga una cosa como esa? Y el primer sospechoso fue el régimen de Nicolás Maduro. Cuando hay ese tipo de vinculaciones no debiera sorprender la negativa. Más allá de eso, que se basa en una noción que reina y que crece, que se asienta cada vez más, está la duda de qué hacer frente a esta situación, Paulina, porque
Ayer llovieron los emplazamientos desde cortar relaciones hasta llamar al embajador, llamar al embajador Jaime Gazmuri a informar a Chile, dar una señal, protestar, emitir una nota, en fin. Hubo declaraciones que proliferaron ayer sobre esto, pero está en duda lo que puede ocurrir con la relación con Venezuela, habida cuenta que tenemos un tremendo problema con la migración irregular, que no es lícita, indocumentada de venezolanos, vinculada en esos casos muchas veces con la delincuencia, con la criminalidad organizada, y la necesidad de mantener alguna puerta abierta con ese régimen para facilitar eventualmente las deportaciones, que hasta aquí casi no han ocurrido. Todos los intentos que hubo en esta materia, o casi todos, han fracasado. El famoso viaje del subsecretario Monsalve a fines del año pasado no se produjo en su momento. Se suponía que era para eso, al final fue para firmar otro tipo de convenio de intercambio de información, que además ha estado súper cuestionado después del secuestro del teniente Ojeda, pero que se haya traducido eso en facilidad de deportaciones, de expulsiones, nada. Y si cortamos las relaciones con Venezuela, menos. Entonces no deja de ser un dilema en el que el gobierno va a tener que pensarla muy bien. Y ese punto es súper interesante, Paulina, Mauricio, porque esta nueva polémica con Venezuela hace que resurjan estas críticas a los acuerdos de seguridad. Primero, los que se han firmado entre el gobierno de Chile con Venezuela, pero también a los intentos que está haciendo la administración de Gabriel Boric por mantener un contacto con ese gobierno en el contexto de todas las cosas que finalmente hay que solucionar en conjunto. Recordemos que el embajador Gazmuri volvió a Venezuela, Chile volvió a tener embajador en Caracas después de un largo rato. O sea, hay un intento ahí. El punto es, hay que cuestionar ese intento, hay que terminar con ese intento, hay que dejar que todas estas cosas que tú planteabas, Mauricio, se solucionen de alguna manera solas. Es el dilema que tiene que resolver efectivamente el gobierno de Chile. Por lo pronto, en esta decisión diplomática a la que está siendo emplazado por el mundo parlamentario de si responder o no al canciller de Venezuela, digamos. Pero en el largo plazo habrá que ver qué se sigue haciendo, cuáles son los frutos del trabajo de Gazmuri en Caracas. Es que ese es el punto. El problema, Paulina, es que hasta aquí la relación y la presencia del embajador no se han traducido en ninguna colaboración. Entonces, ahí están la lluvia de peticiones y emplazamientos que hubo ayer, ¿no? Sí, ayer hubo una comisión en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y ahí, por supuesto, se abordó esta situación. Era una comisión que partió pasadita a las 3 de la tarde y cada parlamentario de esa comisión habló en relación con esta situación, y también lo que se le pedía finalmente al gobierno de Chile es que pudiera enviar esta carta, esta nota de protesta a Venezuela por esta situación. Ayer también estuvimos consultando en Cancillería sobre si finalmente se iba a hacer esta nota de protesta o no, o iba a quedar más bien en una petición por parte de los parlamentarios. Bueno, ayer en el gobierno dijeron que no, que por ahora esta carta de protesta no está como una posibilidad concreta de que vaya a hacerse por parte del gobierno, pero que lo que se conversó en esta comisión de ayer fue que la próxima semana van a invitar al embajador de Venezuela en Chile a esta comisión de la Cámara para que pueda explicar los dichos. Ayer él fue citado, pero no fue a esta sesión. No asistió a dicha instancia, tampoco lo hizo el canciller Alberto Van Claveren, que también estaba invitado a esta sesión en la Cámara. Bueno, lo que sí pasó en esta sesión, en la cual todos tomaron la palabra, fue una declaración que se acordó y que finalmente se publicó para dar un punto o hacer un punto político sobre esta situación, una declaración de rechazo y molestia a las declaraciones del canciller de Venezuela. También llamó la atención, por ejemplo, que el diputado Chalper pidió en un minuto de la sesión que finalmente había que abordar esta situación de romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. También hubo ese punto ahí en discusión. La que salió en defensa de esta tesis fue la diputada Carmen Hertz, del Partido Comunista. Ella dijo que esta situación no ameritaba que rompiéramos las relaciones diplomáticas con Venezuela, pero que ella sí era partidaria de que finalmente el gobierno de Chile enviara una nota de protesta para hacer finalmente un punto político también con este tema. Habló el diputado de la UDI, Cristian Lavé, él fue el encargado de leer esta declaración en la comisión, y también dijo que la próxima semana, el próximo lunes 22 de abril, los van a recibir aquí en Cancillería 180 el propio ministro de Relaciones Exteriores para abordar esta situación. Bueno, el propósito que nosotros tenemos cuando lo citamos hace una semana atrás al embajador Gazmuri a la Comisión de Relaciones Exteriores es para que primero nos explique cuál es la situación política que hoy día está viviendo Venezuela.
tomando en cuenta que hay un convenio que finalmente no se firmó por parte de autoridades venezolanas, en donde viajó el subsecretario Monsalve, y el día de hoy estaba citado, se excusó, pero todo apunta a que el canciller, y debiéramos tener una reunión el lunes 22 en la Cancillería con el embajador, y le vamos a hacer las preguntas con respecto a la situación política, qué está pasando con el convenio y sobre todo también qué ha pasado con el tema de las elecciones en Venezuela. Esto también, como decían ustedes, es parte de la discusión más de fondo, que es este convenio que en enero se firmó con Caracas y que incluso ha sido puesto en duda por parte de la Contraloría, que se está estudiando los antecedentes en relación con los alcances que pueda tener este convenio, que hasta ahora ha sido todo un misterio. De hecho, estuvo mucho, recuerden ustedes, en tela de juicio cuando ocurrió el caso de Ronald Ojeda. Bueno, la verdad es que ayer nos decían que este convenio apunta finalmente al traspaso de información entre Chile y Venezuela para que se pueda tener antecedentes vinculados y a tiempo con quienes tengan antecedentes penales, tanto en Caracas como también aquí en Chile. Y lo que han expresado las autoridades, ayer también lo comentaban en esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, es que este convenio no ha tenido ningún tipo de resultado porque desde Venezuela aún no han ratificado un cargo en las policías que esté a cargo de la coordinación con Caracas. Y eso era lo que también explicaba ayer el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Vamos a escuchar cómo se defendía él en torno a estas críticas que hay por este convenio que no ha tenido resultados efectivos en la práctica. Hay que recordar que la reunión no fue para intercambiar información, fue una reunión para acordar términos que permitieran a las policías de ambos países posteriormente intercambiar información en materia de crimen organizado. Quiero volverlo a reiterar, es bien importante, es un convenio que además, después de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, nunca ha nombrado a la contraparte de la policía venezolana. Y sin contraparte no es posible implementarla. Y también quiero volverlo a reiterar, pero no hay intercambio de información en esa reunión fue para concordar un mecanismo de acuerdo para la lucha contra el crimen organizado, y eso se expresó en un documento que está firmado y que todos conocen. Bueno, ayer a raíz justamente de este convenio que se firmó con Venezuela, corroboramos que los ministerios tanto de Relaciones Exteriores como también de Interior ya entregaron los antecedentes a la Contraloría, que ya sabemos está estudiando los alcances de este convenio, que fue cuestionado por la oposición y que, según lo que apuntan ahí en parlamentarios del Partido Republicano, antes de firmarse el gobierno debió hacer consulta al Congreso previamente para hacer la firma de este convenio. Gracias, Paulina. Buen día. 7:25 minutos. 7:25 minutos.